Hola, hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este show de Fronteras. Hemos comenzado para ustedes traerles la mejor información y grandes noticias que están pasando en inmigración. Si tú también tienes dudas, aparte de querer saber estas buenas noticias, cómo puedes trabajar legal dentro de los Estados Unidos, ya viene el fin de año y quieres viajar a otro lugar, tal vez visitar a tu familia en tu país de origen o hacer que tu familia te venga a visitar aquí a los Estados Unidos, por favor, comunícate con nosotros al 844-441-1119. Te lo voy a repetir, es el 844-441-1119. Este número es completamente confidencial, es seguro para que tú puedas hablar con nosotros y en menos de 10 minutos poderte hacerte saber si tienes alguna posibilidad de inmigración. Ahora, si tú estás trabajando, no importa si tienes documentos o no para hacerlo, pero ya sacaste una tarjetita de crédito y se te ha ido las cuentas, las deudas al cielo, estás al tope, estás trabajando nomás para pagar eso, deja esas deudas ahí pausadas por un momento, toma tu teléfono y llámanos al 844-441-1119 y podemos darte una consulta. Tal vez esto es una opción para tomar algo de bancarrota. Y bueno, no tengas miedo, esto es completamente confidencial, meramente informativo, igual que este programa para ti, que puedas conocer cuáles son tus derechos, los beneficios, qué decisión es más segura tomar para ti, para tu familia. Siempre va todas estas consultas acompañado de un consejo legal, de un profesional legal. En este caso, aquí en el programa van a escuchar la voz de nuestra abogada Kate Lincoln. Ella es abogada de inmigración, pero contamos con abogados específicos para cada situación que usted necesita. Si necesita sacar una visa para una visa de trabajo, porque ya tienes y la tienes que renovar, comunícate con nosotros. Vamos a saludar a nuestra abogada, mi abogada amada, querida, Kate Lincoln. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a tu programa. Hola. Gracias amigos por estar con nosotros. Estoy alegre de estar con ustedes y pues hay mucha lluvia afuera y anoche teníamos mucha lluvia, entonces no dormí bien porque mis hijas estaban en la cama conmigo toda la noche con miedo del thunder. ¿Cómo se dice thunder, Fidel? ¿Los truenos? Truenos. Sí. Pero estoy bien, estoy emocionada de poder compartir los cambios con ustedes porque tenemos cambios de las pólizas de quién puede venir con visas de turista y eso es un cambio desde marzo del año pasado, desde toda la pandemia. Entonces, en los Estados Unidos va a como reabrir los puentes para turismo. Y también tenemos una buena noticia sobre el plan de no hacer redadas en los trabajos. Entonces vamos a compartir todo eso con ustedes. Wow, definitivamente son buenas noticias esto que está pasando. El lema de nosotros es reuniendo familias, familias sin fronteras, y definitivamente saber que, bueno, muchos cuentan con esta visa de turista y bueno, la única manera en la que pueden visitar a sus seres queridos es ahora sí que de allá para acá, porque a veces los de aquí ya no pueden salir de regreso y es una bendición tener estas buenas noticias y qué mejor que nos lo dé nuestra abogada Kate, que realmente está capacitada, que conoce y que investiga antes de hacerles llegar a usted información para evitar noticias amarillistas o evitar algún rumor que a veces el vecino, el primo, el amigo pudo haber escuchado o visto y tenerlo de manera equivocada. Qué mejor que acercarse o escuchar a un profesional que en verdad está enfocado en lo que nos está diciendo de inmigración. Y bueno, vamos a escuchar esta voz, la más sexy de este programa, porque ni aunque yo lo intente puedo llegarle a los talones, y es de nuestro Fidel Campuzano, es nuestro administrador de la firma. Hola, Fidel, ¿cómo estás? Hola Carla, hola. No, es que ese nivel no se puede superar, o Siempre sea. me chiveas, es así como que me empiezas siempre así No se puede superar, lo siento. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, feliz de estar aquí compartiendo, más esto de lo que vamos a hablar hoy, de la frontera, porque tenemos familiares, incluso yo, que han estado esperando porque no querían venir en avión o no querían viajar, pero ya van a poder, entonces me pone muy alegre compartir esto con la comunidad. Sí, la verdad que es una muy buena noticia y sobre todo también por la fecha en la que nos la dan, ¿no? Este cierre de año, generalmente uno quiere estar con sus seres queridos, compartir tradiciones, poder ver
la pandemia nos ha alejado demasiado y tener esta oportunidad es una gran ventaja, es un abrazo a nuestro corazón de poder ver a nuestros seres queridos. Así que bueno, vamos a arrancarnos con estas buenas noticias. Quiero decirles que pueden ponerle un rostro a esta voz gritona que ustedes están escuchando. Yo soy Carla, estoy atrás de las líneas, puedo estar atenta a sus llamadas en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora. Si por alguna razón usted marca en la madrugada, déjenos un mensaje, no pasa nada. Nosotros llegando luego le regresamos la llamada. Nos puede dar usted un like o comentarnos o saludarnos un puntito SOS en nuestro live en Facebook, también tenemos en YouTube y nos puedes comentar aunque sean videos pasados y esto nos va a nosotros a dar a entender que lo que necesites es una llamadita. También nos puedes dejar un mensaje en lo privado y nosotros nos comunicamos contigo para poder tener contacto y darte información en particular de lo que está pasando de tu situación. Y bueno, aquí usted va a poder también darle un rostro a nuestra abogada Kate, que si tú la buscas en Google como abogada Kate con K, también puedes llegar a nuestra página, conocer el perfil de la abogada Kate o ponerle un rostro a esta voz sexy de Fidel, por favor, como no, que hoy andan muy abrigaditos los dos, les voy a decir eso. Hoy sí le pegó el frillito a mi Fidel porque anda bien tapadito. A mí siempre me da frío, por eso vivo en Texas, porque me encanta el calor del verano, el sudorcito que se nos sale, todo eso, entonces siempre el frío es como el tiempo más triste para mí, pero aquí andamos. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a arrancar con estos cambios en el mundo de la vida de los inmigrantes. Abogada, arráncanos, por favor, con estas nuevas noticias. Bueno, la primera noticia es por el nuevo anuncio, el plan de la administración de Biden, que no van a hacer redadas grandes, que hemos visto en la última administración donde ICE va a un lugar, por ejemplo, un meatpacking plant, no sé cómo se dice en español, pero en un negocio o compañía donde trabajan muchos inmigrantes y unos indocumentados. Y en el pasado, el plan de agarrar más inmigrantes indocumentadas fue llegar en un lugar así como un lugar de trabajo de inmigrantes y arrestar a todos, aunque son madres, son padres, y tienen hijos y nadie para recogerlos. Es horrible esa práctica de hacer redadas a como cientos inmigrantes en un lugar. Y es algo raro, no es algo que ocurre mucho, pero sí, eso pasa, y escuchamos noticias de redadas como dos veces por año. El cambio es que el presidente Biden ayer hizo un memo diciendo que el plan de nosotros no es hacer redadas en el futuro, así como redadas para agarrar a cientos de personas en un lugar. Lo que ellos van a hacer es tratar de encontrar negocios o compañías que están they're hiring, empleando, contratando a muchos inmigrantes indocumentados y están pagándoles menos del nivel justo o muchas horas, cosas así. Ellos van a enfocar en haciendo una demanda o un arresto contra el negocio, no los inmigrantes. Entonces, esas son buenas noticias. Todavía va a ser posible ser agarrado en un trabajo, pero no por una redada así grande. En mi experiencia, lo que pasa es que cuando tenemos un negocio de un restaurante o de cualquier negocio, ellos tienen que entregar un documento al departamento, la agencia federal, con la información de sus empleados. Y a veces no hay un match del seguro social de sus empleados. Lo que pasa es que el negocio va a recibir una carta del IRS o del Departamento de Labor diciendo que usted tiene esas empleadas que no son un match en sus números de seguro social. Y lo que debe pasar luego es que el negocio debe hablar con sus empleados, decir que necesitamos sus documentos correctos. Y si no, tienen que, they have to fire them. How does that, retirarlos o no? Correrlos. Correrlos, sí. Correrlos.
Despedirlos. Ujú. Despedirlos, Despedir. esa es la palabra Eso. que estaba pensando. Ah, si eso no pasa, por ejemplo, si el negocio no responda a esa noticia, o otra cosa que puede pasar es si alguien da en una solicitud a inmigración que está trabajando sin documentos a un lugar. Esa es información que la agencia de servicio de inmigración va a tener y ellos pueden hacer una investigación. Entonces, eso luego lo que puede pasar es que agentes de inmigración pueden llegar como por parte de esa investigación en ese negocio. Pero eso en realidad no sería una redada, esa es una investigación enfocada en ciertos empleados de un negocio. Pero sí, es verdad que alguien que está trabajando con documentos chuecos en un negocio corre en riesgo de ser agarrada, no por una redada, pero por una investigación. Entonces, no es algo común, no es algo raro, pero pienso que es importante que la comunidad inmigrante sabe cuáles son los riesgos de estar trabajando sin documentos. Kate, entonces esto, digamos, sería la manera en la que ICE se entera de, pues, de personas trabajando sin papeles. ¿Esta sería la manera? Sí, esa es la diferencia entre una redada y una investigación. En una redada, ellos, quizás, Fidel, maybe me puede explicar la diferencia. Do you want to try? Sí, bueno, pues en la redada lo que escuchábamos era de que inmigración llegaba y arrestaban a todos sin importar. Entonces era así como que llegaban más que nada a las fábricas grandes que se ven, empaquetadoras, todo ese tipo de trabajos que normalmente contratan a bastantes personas indocumentadas, llegaban y arrestaban a todos los trabajadores. Ahora lo que creo que estoy entendiendo, Kate, es de que se van, ya no van a hacer eso, entonces va a ser puro basado en investigaciones que están haciendo, no necesariamente al azar, como lo hacían antes. Y Kate, ¿qué pasa? O sea, si con la intención de investigar los de ICE, por ejemplo, me empiezan a hacer preguntas o me empiezan a intimidar, ¿qué puedo hacer como trabajador, no? De que a lo mejor me agarraron ahí cargando algo, material y ¡pum! Me empiezan ahí a hacer preguntas a mí. Es muy importante para todos los inmigrantes tener esa información porque de hecho hemos tenido como amigos que saben esa información, pero después de ser arrestado están en una interrogación y aceptan una deportación. Entonces es algo que tiene que como poner con un sello en su mente. Cuando es agarrado, está en las manos con inmigración. Si lleva tiempo en los Estados Unidos, aunque es tiempo sin permiso, tiene derecho de defenderse, de pelear su caso, de no ser deportada en este momento. Tiene derecho de ver enfrente a un juez de inmigración y pedir una defensa como asilo, como cancelación de remoción para personas que llevan más de 10 años en los estados y tienen hijos aquí. Hay muchas defensas, hay miles de defensas que podemos pedir en un corte de inmigración. Es el derecho de un inmigrante ver enfrente del juez de inmigración. Pero lo que pasa es que después de un arresto, normalmente más del 90% del tiempo alguien está en las manos de inmigración después de un arresto por la policía, después de un delito o cargos. Pero a veces es por una investigación o una redada en su trabajo. Y si está en esa oficina de inmigración con el deportador, aquí en Austin es en la calle 8, no recuerdo de la calle en Waco, pero también tienen una oficina en Waco. El trabajo, el enfoque de ellos, de los deportadores, es obtener su firma en la deportación, para que no tienen que hacer el papeleo, para no tienen que hacer la detención, el dinero al gobierno de detención, el procedimiento de corte de inmigración. Ellos no quieren hacer todo eso, que son sus derechos. Lo que ellos prefieren es una deportación rápida. Entonces dicen muchas cosas como amenazas, cualquier cosa que necesitan decir para obtener su firma en la salida voluntaria o la deportación voluntaria, es lo que dicen, que no califica para nada, que va a ser detenido por 6 meses y cualquier cosa. Pero lo que tienen que entender y recordar
es que tiene derecho de salir bajo fianza, de defender su casa y pedir como una residencia permanente, por ejemplo. Y la mayoría del tiempo, cuando alguien está en ese proceso de deportación, de corte de inmigración, es algo que va a tardar años y años. Y la mayoría de personas que tienen una solicitud pendiente van a calificar para un permiso de trabajo durante la espera, que viene con el seguro social, que con la licencia. Entonces, aunque es muy estresante estar en ese proceso de deportación y puede ser muy caro y todo eso es correcto, pero va a ser cubiertos cuando están en ese proceso y al final del día puede ganar su caso y salir con residencia permanente. Entonces, vale la pena pelear y no firmar una deportación en ese momento con inmigración. Oye, Kate, y por ejemplo, que ya me agarraron, ya me están obligando a firmar, me están metiendo miedo y yo digo que no voy a firmar, pero entonces, ¿qué tengo que responder o qué tengo que solicitar? ¿Un abogado criminal, un abogado de qué tipo? ¿Qué es lo que tiene que decir mejor el cliente o la persona en riesgo? Si está en la cárcel con cargos criminales pendientes, debe consultar con un abogado de defensa criminal. Y si no sabe quién, llámenos y estamos disponibles a dar una referencia a abogados honestos que hacen ese tipo de trabajo. Pero si está con inmigración en el centro de procesamiento con inmigración o en Cairns City, en Dilley, en Pearsall, en Hutto, en cualquier centro de detención que es un centro para inmigrantes, es en ese tiempo cuando nosotros podemos ayudar en la defensa de deportación. Pero cuando está en la cárcel, hay que enfocar en el caso criminal antes de ser trasladado a inmigración. Kate, aquí hay una pregunta que es medio rara que no sé, tú dinos si esto es verdad o no. Cuando uno es moreno, ya con eso somos, porque yo soy bastante morena, ya estamos expuestos o el oficial nos puede a nosotros arrestar solo por nuestro color. No, ellos no deben tomar acciones por razones racistas, pero eso es algo que podemos investigar después. En el momento sería mejor cooperar, no pelear, no decir nada y luego contactarnos y podemos investigar qué defensas tenemos contra ese incidente. Pero no A ver, deberían, pero sí se puede decir que algunos oficiales sí lo hacen. Entonces, por eso es importante, tanto pues ya racismo. básicamente tenemos eso, ¿verdad? Ya, entonces es importante pues tener todo en el coche bien, si vamos manejando, no tener alguna luz que nos falle, más que nada no darle los motivos para que nos puedan detener. Entonces, si lo detienen solamente por eso, pues eso ayuda bastante el caso, porque ahí sí es puro simplemente racismo, no tienen razón por cuál detenerlo. Entonces, por eso es importante tener todo bien y estar al pie con todo eso. Y para aclarar, cuando digo que tiene que cooperar, estoy hablando sobre una interacción con la policía, un arresto, una detención. También tiene que cooperar con los deportadores, pero no tiene que firmar nada, ni hablar sobre su caso, su defensa, las razones por querer estar aquí, nada de eso. Tiene que discutir con la policía ni con inmigración. ¿Y qué pasa si una persona está en medio de un caso, tiene un permiso de trabajo, pero en ese momento cuando estáis por cualquier cosa, a lo mejor le falló la luz, yo qué sé, no tiene consigo sus papeles para dar evidencia de este estatus legal que puede tener? ¿Qué pasa ahí, Kate? Pues es buena idea siempre llevar una copia de sus documentos. Si no quiere llevar su cartera porque no es seguro, puede tomar una foto de sus documentos. ¿Es cartera, wallet? Did I get that right? Sí. Puede tener una foto y mostrar la foto, pero si no lo tiene, sería buena idea para cada inmigrante que está en cualquier proceso recordar su número su número de ID de inmigración es casi como un seguro social, es un número de 9 números y eso va a ser su número de identidad con inmigración hasta que obtenga ciudadanía por toda su DACA, su permiso de trabajo, su green card,
y también en su certificado de ciudadanía. Ese número es muy importante y eso ayuda a todos nosotros, sus amigos, inmigración, buscar información sobre su caso, su próxima audiencia en corte, cualquier cosa. Pero yo pienso que para alguien que tiene estatus pendiente o legal, si tiene acción deferida, si tiene DACA, si tiene parol, si tiene ajuste de estatus pendiente, asilo pendiente, cualquier cosa, sería buena idea compartir ese estatus con un oficial de ICE. ¿Por qué en el tiempo de Trump quizás no? Porque ellos detuvieron a todos. Ahora estamos en otro tiempo y no voy a decir que el presidente Biden es pro inmigrante porque las policías no son suficientes, en mi opinión, pero los agentes de inmigración bajo ese presidente, en mi experiencia, en mi opinión, no van a detener una persona que tiene prueba que está en un proceso de asilo, que está en un proceso de DACA o algo así. No estoy diciendo que es seguro pasar por los checkpoints si no tiene estatus legal. No estoy diciendo que es seguro viajar en avión, manejar a California. No, pero si está en una detención con inmigración por cualquier razón y tiene un caso pendiente, sí vale la pena poder compartir esa información con ellos. Claro, la consecuencia puede ser diferente, ¿no? Porque alguna vez aquí me acuerdo, abogada, que tuvimos una llamada de una persona que ya era residente y firmó una orden de deportación y la persona no comunicó absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Como esta persona, ¿qué pasa? ¿Ya pierden esa residencia? ¿Ya no hay opción para ellos? Depende. Hemos escuchado muchísimas historias así de personas con protección que fueron deportados, pero depende. Si es un green card, no puede ser deportado sin una orden de un juez de inmigración. Si es alguien que ya está en un proceso de deportación y se va, eso es como deportación legal. Entonces, eso puede ser complicado y depende mucho en el estatus en ese momento que tiene. Claro. Y aquí Creo es que una... me Ajá. gustaría, sorry, porque creo que yo quedé un poco confuso de lo que mencionó Kate acerca de las redadas y de que no van a ser. Creo que vale la pena aclarar lo del anuncio. ¿Solamente dijeron que van a haber menos redadas o que ya no van a haber redadas o también van a investigar más a los empleadores que están contratando personas indocumentadas? ¿O de eso no mencionaron nada? Porque Para ellos todavía es importante parar la práctica de negocios grandes usando trabajadores indocumentados y pagándoles menos y con muchas horas de trabajo. Pero en vez de hacer redadas y agarrar los trabajadores, ellos van a hacer investigaciones enfocadas en los negocios. Entonces, sí, todavía es importante para ellos parar esa práctica, pero no, la manera en hacerlo va a ser diferente y las consecuencias van a ser más para los negocios y no para los inmigrantes. Aquí hay una ok, duda de... porque tengo aquí la pregunta de Marisela Galván. Hola. Señora Galván. Sí, hay que darle saludos también porque es muy amada en nuestra comunidad aquí en Austin. Hola. Entonces, gracias por acompañarnos, pero es lo que pregunta ella, dice, pero con esto van a ir con los empleadores y no van a dar trabajo a indocumentados, que es casi lo mismo que perseguir indocumentados. ¿Es posible de que siga el E-Verify después de esto? Sí, es un buen punto. Que sí, van a usar E-Verify, que es un requisito de negocios que quieren unos beneficios de menos impuestos. Por ejemplo, ellos tienen que registrar con ese programa de E-Verify en donde ponen toda la información de sus trabajadores con inmigración, no con el IRS. Entonces, ellos van a tratar de usar ese programa más y al final del día eso quizás va a querer decir que va a ser menos trabajos para inmigrantes indocumentados. Y ese es el problema grande que tenemos en el mundo, la ley de inmigración en los Estados Unidos, es que necesitamos
los trabajadores, tenemos puestos para ellos, pero el sistema legal no ofrece una manera en cómo trabajar legalmente y por eso necesitamos reforma migratoria, pero nadie sabe cuándo el Congreso va a hacer algo. Y realmente, Lincolncitos, desde mi punto de vista, y si no que la abogada me corrija, creo que es una gran llamada de atención, un foco así rojo, de que si tienes la oportunidad arregles, de que si tienes la duda consultes para ver si de verdad tienes la oportunidad de tener tus papeles para trabajar de manera legal. Las cosas lamentablemente se van complicando, las cosas van cambiando cada día, pero si usted tiene la ligera sospecha de que puede obtener una documentación legal para trabajar, búsquela. Mi mamá siempre decía que ya tenemos el no en todo, vamos por el sí. Entonces no perdemos nada con llamar, llame a nuestra oficina, es completamente confidencial, es seguro que usted brinde su información y que podamos realmente revisar las letras chiquitas de su caso. Recuerde que mi abogada Kate aquí en el radio lo que está haciendo es contestar de manera general de lo que está pasando en inmigración, sin embargo no estamos tocando un punto en particular y hay que revisar esa historia detrás del caso de inmigración que usted puede tener para que las guardianas legales de inmigración puedan definir si hay un paso a la izquierda o a la derecha que dar, que usted pueda sentirse seguro y que sea en beneficio suyo. Entonces, tome el riesgo de consultar, de saber hasta dónde puede usted llegar y no esperarse a que la redada, a que ya llegaron, que tuve oportunidad, que la dejé pasar porque no sabía. Basta de vivir desinformados. Es el siglo XXI, tenemos mucho acceso. Usted, por favor, si tiene a la comadre, al compadre que no usan el Facebook, que no les gusta mucho el internet, mándele un WhatsApp con el video. Ahí usted le pone compartir, pegar, la liga se la manda y ahí él lo puede abrir desde su celular en su WhatsApp, que vea los videos de nuestra abogada Kate, que se pueda enterar, que pueda estar informado. Mándele el número en un mensaje de texto. Mira, compa, llama aquí, tal vez que te dé una respuesta. Pero no dejemos a las personas sin tener información. Es un derecho de todos poder estar informados y no pasar por cuestiones que pongan en riesgo nuestra integridad, nuestro amor con nuestra familia y nuestra vida y las cosas que ya han podido lograr cada uno de ustedes al venir a trabajar a los Estados Unidos. Y Kate, entonces, nada más para ser bien puntuales con los que nos escuchan, ¿cuáles serían pues los beneficios de que ya no son tantas redadas? ¿Eso quiere decir que pues se pueden aventar, que ya va a ser menos riesgoso o qué va a pasar? Porque puede hacer una confusión ahí. De hecho, redadas no son muy común para personas que trabajan en un negocio donde trabajan muchos trabajadores indocumentados, cientos. Va a ser menos riesgoso para ellos llegar en trabajo diario, porque ellos no van a hacer redadas grandes. Eso va a ser el cambio. Ok, y tengo aquí una pregunta muy interesante. Es una familia, perdón, de hermanos. Son hermanos, todos son indocumentados. Aquí dice, somos 5 hermanos que cruzamos desde muy pequeños a Estados Unidos. Somos indocumentados. Hemos tenido diferentes salidas y entradas, pero ahora, gracias a Dios, cada uno de nosotros tenemos nuestra empresa de construcción, de poner pisos de madera, de pintar casas, etcétera. Y todos nuestros empleados en su mayoría son indocumentados. Esto sería mejor poner nuestra empresa a nombre de algún ciudadano americano. ¿Podemos sacar papeles con esto? ¿Hay manera de que nos puedan ayudar? Eso depende mucho en la historia de cada persona. Como siempre decimos, tenemos que investigar cada persona, su historia, sus entradas, sus trabajos, su educación, su experiencia, todo eso. Entonces debemos consultar persona y cada persona debe programar una consulta virtual y gratis. Y quiero compartir con ustedes porque teníamos 2 anuncios hoy de ese tema de redadas, pero también tenemos el anuncio del turismo, que en noviembre, el anuncio es que en noviembre personas con visas turistas que quieren visitar por viajes no esenciales, por visitar a familiares, por visitar a Disneyland, Disney World, cualquier cosa. Entrar a los outlets. Exacto, sí. Van a poder regresar de nuevo por turismo, pero en el puente en la frontera entre México y los Estados Unidos, el land border,
solo van a necesitar probar que ha recibido sus 2 vacunas y no pueden usar las vacunas que no son aceptadas por el WHO. Entonces, ¿cuáles son, Fidel? Casino y Sputnik, esas son las Ok, que no. todavía no, pero eso puede cambiar. Pero también personas que quieren volar como de Europa o algo, también van a poder visitar por razones no esenciales en noviembre, pero ellos necesitan la vacuna y también un examen negativa por COVID. Entonces, vamos a darles más detalles de eso porque es un anuncio muy recién, pero son buenas noticias. Entonces, a toda nuestra gente de San Diego, de Tijuana, de Nogales, ya pueden estar haciendo ahí las maletitas o volver a limpiar, desempolvar la troca para ir a hacer estas compras que yo sé que muchos de mis paisanos disfrutan de cruzar para poder hacer estas visitas a los outlets y sobre todo a la familia que está del otro lado, que qué maravilloso que puedan estar reunidos nuevamente. Entonces, abogada, antes de irnos, ¿qué es esto de los trabajadores esenciales? Esa es la idea de personas, no es trabajadores esenciales, pero es visitas esenciales. Okay. Entonces, ahora no importa si es esencial o no. No ahora, en noviembre. Y todavía no sabemos la fecha exacta. No han anunciado eso. Entonces, no, pero me imagino que quieren que la gente venga para ir de compras antes de la Navidad, me imagino. Claro, y que puedan pasar también esas fechas juntos. Pues gracias por estos anuncios, Kate. Gracias por ponernos al tanto de lo que está pasando en inmigración. Gracias por estas noticias para prevenir y también por estas noticias que nos hacen sonreír de que pues nuestros paisanos van a poder otra vez entrar, aunque sea a un ratito, un poquito, a hacer estas visitas flash a los Estados Unidos. Y bueno, queridos rinconcitos, ya nos vamos, se nos ha este programa, o sea, apenas va empezando y ya se me acabó. No lo puedo disfrutar como yo quisiera aquí 10 horas platicando con la abogada y con Kate y con todos ustedes. Gracias por escucharnos, por estar puntualmente con nosotros. Los amamos, nos escuchamos el lunes, síguenos en nuestras redes sociales y el jueves por el mismo canal, la misma sintonía y a la misma hora. ¡Mua! Besitos, bye bye.